¿Cómo les ha ido? Espero en Dios que bien. Eh, bueno, eh, nuevamente Dios me da el privilegio de compartir su palabra en esta noche con ustedes. Le pido a Dios que Él sea quien dirija este mensaje que se va a dar. Bueno, muchos se preguntarán para qué es este mazo picayelo. Pero voy a hacer referencia a lo que vamos a estar enseñando en esta noche. Y le pido a Dios que Él sea quien dirija esta palabra. Amén. Bueno, mis hermanos, les pido, así como decía Lady al principio, que puedan ofrendar realmente este tiempo en las manos de Dios. Ya hicieron ofrenda financiera, pues entonces que esa ofrenda, como lo leía ahorita Lady, la palabra de Dios, que le agradó a Dios más la ofrenda de Abel que la de Caín, pero porque la de Abel la hizo de corazón. Así que espero que en este tiempo su ofrenda de tiempo sea de corazón, sea una ofrenda que realmente, en la que realmente dispongan sus corazones para recibir la bendita y santa palabra de Dios. Bueno, dice, quisiera empezar con una introducción. A finales de la Segunda Guerra Mundial, cuando el pueblo alemán estaba a punto de conocer lo que había sucedido en los campos de concentración, un pastor protestante llamado Gunther Rutenberg escribió una llamada obra, La señal de Jonás. La idea de él era tratar de contestar a la pregunta: ¿a quién debemos culpar por todo lo que ha sucedido? ¿Quién debe cargar con la culpa de este genocidio, en donde más de 6 millones de judíos fueron exterminados? En la llamada solución final, sin contar con todas las atrocidades que cometieron los nazis en diferentes partes del mundo. Y aunque muchos de los alemanes se sentían consternados por las historias que estaban saliendo a la luz pública, a título personal, nadie se sentía culpable. Esta obra fue interesante porque los actores dialogaban con el público acerca de este asunto. Todos defendían su inocencia, culpando a los demás, sobre todo a los que estaban más arriba. El ama de casa decía: yo estaba luchando por el racionamiento de los alimentos, yo no tengo culpa de nada. El soldado decía: yo tampoco soy culpable, yo simplemente estaba obedeciendo órdenes. El comandante se defiende diciendo que solo estaba siguiendo las directrices del partido. Y por supuesto, el partido estaba siguiendo los lineamientos de sus líderes. Pero a medida que iban subiendo de escalafón, finalmente un hombre se pone en pie y declara que la culpa en realidad se encuentra más allá del ejército, se encuentra más allá de los líderes. Es más, llega a decir que se encuentra más allá del mismo Hitler. Y en su sentencia declara, esto lo utilizan los jueces, por eso hago referencia a un mazo muy similar, no es el mismo mazo claramente, pero declaró este hombre a Dios culpable. Eso fue lo que hizo este hombre. Gracias. Y realmente es lo que muchísimos de nosotros hacemos todo el tiempo. Aunque no lo creamos, muchísimas veces lo que hacemos, o la mayoría de las veces lo que nosotros hacemos, es culpar a Dios, culparlo a Él por absolutamente todas las cosas que pasan
en nuestra vida. El hombre pretende vivir de espaldas a Dios, desechar su ley, no tomarlo en cuenta. Pero cuando el hombre cosecha el fruto de su locura, entonces comienza a proyectar su culpa en otras personas, hasta que tarde que temprano termina culpando a Dios. Y esto es muy común. ¿Qué es lo que nosotros decimos? Dios es el culpable. Y vuelve a sonar el mazo. Ese Dios al que muchas veces hemos decidido pasar por alto. Así que repentinamente los acusados se convierten en acusadores y pretenden sentar a Dios en el banquillo. ¿Sí se han dado cuenta cómo está organizado un tribunal donde el acusado lo sientan a la mano izquierda del juez y el juez utiliza un artefacto como este? ¿Qué fue lo que hizo el pueblo de Israel? Vamos a estar estudiando en los siguientes capítulos lo que sucedió, va a suceder a continuación. El viernes pasado, el viernes de la Semana Santa, pude tocar un poco este tema, pero no lo traté tan a fondo. Le pido a Dios que Él sea dirigiendo su palabra. Me gustaría que se pusieran en pie. Vamos a buscar libro de Éxodo, capítulo 17, versículos del 1 al 7. Libro de Éxodo, capítulo 17, versos del 1 al 7. Vamos a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidim, y no había agua para que el pueblo bebiese. Y altercó el pueblo con Moisés, y dijeron: danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo: ¿Por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo: ¿por qué nos hiciste subir a Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo: ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. Y Jehová dijo a Moisés: pasa delante del pueblo y toma contigo los ancianos de Israel, y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río, y ve. He aquí que yo estaré delante de ti allí sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña, y saldrán de ella aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Y llamó el nombre de aquel lugar Masá y Meriba, por la rencilla de los hijos de Israel, porque tentaron a Jehová diciendo: ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Amén. Esta historia, pueden tomar asiento. Esta historia comienza con una historia de crisis. Hace poco los israelitas habían sido liberados de Egipto. Habían cruzado el Mar Rojo. Pero en vez de guiarlos hacia la tierra de Canaán, Dios decide internarlos en el desierto. Versículo 1 de este pasaje que acabamos de leer dice la palabra: toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento de Jehová. Así que no fue Moisés quien decidió guiarlos hacia la tierra de Sin. No fue Moisés quien tomó la decisión de internarlos en este desierto, sino que fue el mismo Dios quien decidió guiarlos hacia el desierto, hacia la ruta más difícil. Dios le revela al pueblo la razón por la cual había decidido guiarlos por el camino más difícil. Y eso está en el versículo 2 de este pasaje. Dice, versículo 2: te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte,
para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. ¿Qué le está diciendo Dios al pueblo de Israel en ese momento? Fui yo quien te trajo por este camino para probar tu corazón. Eso es lo que le está diciendo Dios al pueblo de Israel en ese preciso momento. Es en esos momentos de situaciones críticas donde se revela lo que hay realmente en el corazón del ser humano. Lo repito, en momentos de situaciones críticas es donde realmente deja ver claramente el ser humano lo que hay en su corazón. Hay personas que creen hasta que se tienen que enfrentar a situaciones que parecen que no tienen ni pies ni cabeza. Nosotros decimos creer en Dios, nosotros decimos creer en la sabiduría de Dios, pero realmente nosotros confiamos en nuestra propia sabiduría. Si según mi entendimiento lo que está sucediendo tiene lógica, entonces yo confío en el Señor. Es lo que comúnmente vemos. Pero si lo que está sucediendo no tiene lógica para mí, no tiene ningún sentido, entonces yo decido dejar de confiar en Dios. Esto es muy triste realmente, pero es lo que sucede. Marcos capítulo 4, versículo del 16 al 17 nos muestra un poco acerca de lo que sucede, de lo que estamos hablando. Dicen: estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo. Solo dice el versículo 16 de Marcos 4. Entonces son estas personas que vemos que reciben la palabra con gozo. Tal vez cada 8 días, todos los sábados, todos los domingos, los vemos cantando, saltando, los vemos que lloran, que hacen no sé cuántas manifestaciones de que han sido tocados por el poder de Dios. Pero hay un pero en este pasaje, y está en el versículo 17. Dice: pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración. Porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Son ese tipo de personas que cuando viene la primera dificultad en la vida cristiana, deciden dejar de confiar en Dios, desilusionados. El punto es que el sufrimiento nunca te va a dejar tal y como te encuentra. Vuelvo y lo repito, el sufrimiento nunca te va a dejar tal y como te encuentra. Tim Keller decía que el sufrimiento polariza a los seres humanos. ¿Por qué? Cuando viene la tribulación, unos deciden afianzarse y confiar más en Dios. Pero en cambio otros se aíslan más de Dios en estos momentos. ¿Cuántas personas vemos el día de hoy en las iglesias que les ocurre esto? Y esto último fue exactamente lo que le sucedió al pueblo de Israel. Dios los había colocado en un lugar y en una situación muy difícil en el desierto del Sinaí, sin agua y sin suministro potable. Puedo yo imaginarme estar a las 12, 1 de la tarde por ese desierto. Si aquí lo sentimos que no es desierto, la deshidratación por la cual estaba pasando el pueblo de Israel en ese preciso momento. Era una situación difícil, era una situación en donde realmente podríamos decir, no se le podía ver ninguna salida a tal situación. Pero lo más importante es preguntarse, ¿qué era lo que debía hacer el pueblo de Israel en ese preciso momento?
¿Qué era lo que ellos debían hacer? ¿Qué es lo que nosotros deberíamos hacer en los momentos en los cuales viene la dificultad? Vienen esos momentos de tribulación a nuestras vidas. ¿Qué es lo que debemos hacer? Ahí está el interrogante, y eso es lo que realmente deberíamos pensar en esos momentos en que llega la circunstancia difícil. Ellos debían pedir ayuda. No olvidemos que unos días antes Dios los habría librado del ejército del faraón, abriéndoles el mar rojo. Es más, si leemos el capítulo 16, o sea, el versículo inmediatamente antes del que estamos leyendo, el capítulo inmediatamente antes del que estamos leyendo en Éxodo, Dios había comenzado a alimentarlos, enviándoles maná del cielo. O sea que no había sido hace muy poco que Dios se había manifestado a sus vidas. Entonces, lo que yo no logro comprender, o bueno, lo que no puedo decir que yo no logro comprender, sería lo que uno no lograría comprender es por qué ellos estaban dudando en ese momento. Bueno, realmente sí lo llego a comprender, porque esa es la característica número uno de nosotros los seres humanos: dejar de confiar en los momentos de dificultad, dejar de sentir a Dios a nuestro lado. O sea, se nos olvida todo lo que Dios había hecho por nosotros, olvidamos por completo todo lo que Dios ha hecho por nosotros en los momentos de dificultad. Por eso es que ahí brota realmente lo que está en nuestros corazones, en quién nosotros estamos poniendo nuestra confianza. ¿Es en nosotros, es en las dificultades, o es realmente en Dios? ¿Acaso Dios no tenía el poder para enviarles agua? Por supuesto que sí. Pero ellos, en vez de clamar en oración, el pueblo de Israel decide entablar una demanda judicial contra Dios y contra Moisés. Versículo 2 dice: y altercó el pueblo con Moisés. Esta palabra en el hebreo hace referencia a un reclamo o demanda judicial. Es por eso que el lugar vino a ser conocido como Masad y Meriba. Versículo 7. La palabra Masad significa poner a prueba. Ellos pusieron a prueba a Dios y lo encontraron con falta. La palabra Meriba tiene una connotación de entablar una demanda judicial. Lo que estaban haciendo era más que una simple queja. En ese momento, el pueblo de Israel estaba entablando una demanda judicial tan seria contra Moisés que el veredicto iba a ser la pena capital, o sea, iba a ser ejecutado por ellos. Dice Moisés a Dios en el versículo 4: el pueblo está a punto de apedrearme. Él sabía al final de cuentas que ese litigio no era contra él, ese litigio era contra Dios. Versículo 2 dice: y Moisés les dijo: ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Lo que dijo el pueblo de Israel, versículo 7: ¿está pues Jehová entre nosotros o no? En otras palabras, Dios prometió su presencia en medio nuestro y llevarnos a una tierra que fluye leche y miel. Pero en cambio, ¿qué es lo que Dios ha hecho con nosotros? Nos ha traído a este desierto para matarnos de sed. Ellos estaban acusando a Dios de haber violado la promesa de su pacto. Dios es un traidor, y vuelve a sonar el mazo. Dios es un mentiroso y nos mintió. Eso precisamente era lo que estaba diciendo el pueblo de Israel, y eso es lo que comúnmente nosotros hacemos con nuestras palabras, con lo que declaramos cuando llegan esos momentos de dificultad a nuestras vidas. Le decimos a Dios que es un mentiroso, le decimos a Dios que nos miente, le decimos a Dios
que es un traidor con nosotros. De hecho, de haber podido el pueblo de Israel apedrear a Dios, lo hubieran hecho. Pero como esto no es posible, ellos decidieron ejecutar a Moisés. Si ellos iban a morir en unas horas, Moisés debía ser el primero que debía morir, y no precisamente de sed, sino ejecutado por alta traición. Ahora, resulta que el pueblo de Israel estaba inculpando a Dios y a Moisés, acusándoles de genocidio, porque lo que iba a ocurrir ahí, según ellos, iba a ser un genocidio total. Dios los iba a exterminar, los iba a matar en el desierto. Tú nos trajiste a este desierto para matarnos de sed. Esta crisis no solo reveló la incredulidad que había en los corazones de estos hombres, sino una terrible ingratitud y una insolencia. Ahora, antes de levantarnos nosotros contra el pueblo de Israel, recordemos cuál es el cuadro de toda la raza humana que el apóstol Pablo nos muestra en Romanos capítulo 3, versículo 9 en adelante. Romanos capítulo 3, versículo 9 en adelante dice: ¿qué pues somos nosotros mejores que ellos? De ninguna manera, pues hemos demostrado que todos, tanto judíos como gentiles, están bajo el pecado. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. ¿Qué dice la palabra de Dios? Versículo 10. Como está escrito, ¿qué dice? No hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos, dice la palabra de algunos, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay, fíjense en el absoluto, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Del versículo 13 al versículo 18 vamos a ver una radiografía de lo que somos los seres humanos. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Hago un paréntesis ahí. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Cuidado, hermanos, con lo que está saliendo de nuestras bocas. Cuidado, hermanos, porque en ese preciso momento, a lo que se refería el apóstol Pablo, este pasaje se lo estaba diciendo a aquellos que eran el pueblo escogido de Dios. Por eso hace la aclaración al principio, tanto judíos como gentiles. Pero estaba dirigiendo este mensaje en ese preciso instante a los judíos, pero hace la aclaración que también es para los gentiles. Pero ¿qué es lo que quiere decirnos la palabra de Dios? Tengamos muchísimo cuidado con lo que sale de nuestra boca. No seamos como los fariseos, que es claramente una palabra para aquellos que tenemos un corazón, que tienen un corazón de fariseos. Y sabemos qué es lo que significa fariseos. Es hipócritas. Veneno de víboras hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Ahí nos da una connotación acerca del cuidarnos de lo que nosotros hablamos. Cuidarnos de cada declaración que sale de nuestra boca. Tanto en los momentos yo creo que en esos momentos de dificultad, en esos momentos en los cuales somos puestos contra la pared, en esos momentos en los que somos puestos a prueba, es donde realmente se ve lo que hay en nuestro corazón.
Dice la palabra de Dios que de la abundancia del corazón habla la boca. Así que, hermanos, cuidado con lo que está saliendo de nuestra boca. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Destrucción y miseria hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. Versículo 18 dice: no hay temor de Dios delante de sus ojos. Así que podemos ver claramente que el hombre se rebela contra absolutamente todo lo que Dios hizo. Hay incredulidad, hay insolencia y hay desobediencia en el corazón del ser humano. Cuando Dios nos coloca en situaciones que parecen no tener ni pies ni cabeza, muchas veces olvidamos por completo la bondad y la sabiduría de Dios. Por supuesto que casi nunca decimos nosotros que estamos amargados contra Dios. Pues ¿quién es el Dios soberano que controla todas las cosas? Es la pregunta que hago. ¿Quién es el que controla absolutamente todas las cosas? Entonces, cuando nosotros renegamos contra una situación en particular, ¿contra quién creen que están renegando? ¿Contra esa situación? No, lo estamos haciendo directamente con Dios, porque Él es el dueño y Señor de todas las cosas que pasan. Él está al cuidado hasta de uno de nuestros cabellos. Él dice que si Él no lo permite, Él tiene que estar al tanto de todo lo que sucede, hasta de uno de nuestros cabellos. Entonces, ¿contra quién nos estamos levantando nosotros? Tengamos muchísimo cuidado con lo que permitimos en nuestros corazones. Primeramente les digo eso. La palabra de Dios también dice algo muy importante. Dice que lo que contamina al hombre no es tanto que lo que entra, sino lo que sale. Pero realmente, ¿qué será lo que nos quiere decir ese pasaje? ¿De qué hemos llenado primeramente nuestro corazón? ¿De qué es lo que estamos alimentando a diario nuestras vidas? Si nosotros estamos acudiendo a la palabra de Dios, o si nosotros estamos acudiendo simplemente a lo que nos dicen, o a lo que vemos, sea en televisión, sea en internet, sea por comentarios de algunas personas, sea no sé por dónde, cuál es la fuente real de su conocimiento acerca de Dios. De eso que nos estamos alimentando, eso es lo que va a brotar de nuestros corazones, eso es lo que va a salir de nuestra boca. Yo no creo que si yo lleno un vaso tengo un vaso ahí vacío, lo empiezo a llenar de jugo de naranja, me va a salir agua o leche. No me va a salir ninguno de los dos, me va a salir de lo que yo lo estoy llenando. Entonces, eso que sale de nuestra boca realmente es de lo que hemos estado llenando nuestra vida. Pero hay algo que es tan interesante y realmente digo que es un pasaje que es maravilloso. Y es porque lo que sucede a continuación. ¿Cómo reacciona Dios ante tanta ingratitud? Cuando ha habido en nuestro corazón, lo único que vio fue incredulidad, insolencia, desobediencia. ¿Cómo reacciona Dios ante tanta ingratitud que hay en nuestros corazones? ¿Cómo reaccionó Dios ante tanta ingratitud que había en el corazón del pueblo de Israel? Versículo 5 dice: y Jehová dijo a Moisés: pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel, y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río, y ve,
¿Qué le está pidiendo Dios a Moisés en ese momento? Le está pidiendo que actúe como un juez. Por eso hice referencia a esto que está pasando, a los artefactos que utilicé en el día de hoy. Versículo 6 dice: he aquí que yo estaré delante de ti allí sobre la peña en Horeb. Creo que recuerdan, ya pueden recordar un poco acerca de lo que hablamos hace 8 días. Y golpearás la peña y saldrán de ella aguas y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Es la única vez en el Antiguo Testamento en la que Dios va a comparecer delante de los hombres. Es la única vez en donde vemos que Dios se interpone delante de los hombres en el Antiguo Testamento. ¿Cómo se utiliza el simbolismo de la palabra roca en el Antiguo Testamento? ¿A quién hace referencia? A Dios, a Jesús. Los israelitas merecen morir por su incredulidad, por su insolencia, por su desobediencia. ¿Pero qué decide Dios? ¿Qué es lo que hace Dios en ese momento? En el que tendría que decir: los israelitas son culpables de insolencia, de ingratitud, de desobediencia. Tendría que dictar el dictamen, decirles: son culpables de todas estas cosas y aún más. Pero ¿qué es lo que hace? Creo que el mismo Dios se niega a sí mismo. Se niega a lo que debería ser lo justo en ese momento para nosotros. Y decide poner a un culpable. ¿Y quién es el que se pone en esa silla? El mismo Dios. Hace simbolismo a lo que ocurriría años, miles de años más tarde. Cuando Moisés golpea la roca, ¿qué es lo que sucede? Dice la palabra de Dios que sale un torrente de agua que pudo saciar a todo el pueblo. Así que no fue un chorrito de agua. En Salmos dice que era tanta la abundancia del agua que inundó la tierra. Así lo dice un pasaje en Salmos. Pero hay algo importante. El pueblo tenía que recibir el castigo. Éxodo 17 es el mensaje del Evangelio. No fue casualidad que del costado de Jesús saliera sangre y agua. Él era la verdadera roca en el monte Horeb. No sé si recuerdan ese pasaje que está en Juan, capítulo 4, versículos del 13 al 14. Si quieren, búsquenlo y me van a decir ustedes con quién está dialogando Jesús en ese momento y cuál es la declaración que hace Jesús en ese mismo instante. Juan capítulo 4 versículos 13 al 14. Dice la palabra de Dios: Jesús le contestó: cualquiera que beba de esta agua volverá a tener sed. ¿Con quién estaba dialogando en ese momento Jesús? Con la mujer samaritana. Pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Cristo es la roca y es nuestra roca en la cual nosotros debemos saciar nuestra sed. Esa es la roca en la cual nosotros debemos alimentarnos a diario.
Alguna vez escuché esto: en el Jesús en quien nosotros debemos creer no es el que vemos en la televisión, el que escuchamos por ahí, que se anuncia por, no sé, por algunos medios, sino en el Jesús en quien nosotros debemos poner nuestra mirada. Es en el Jesús que aparece en la palabra de Dios. Ese es el Jesús, ese es el Jesús al cual nosotros deberíamos seguir. Números, capítulo 20, versículo 2, dice que en ese momento, si quieren lo buscan, lo dejan ahí abierto. Dice que en ese momento, ¿qué fue lo que sucedió? Números 22, el pueblo. ¿Qué hace el pueblo de Israel en ese momento? Dice que el pueblo se vuelve a quejar. ¿Y qué fue lo que sucedió en ese momento? Dice que Moisés, escuchando la queja nuevamente del pueblo de Israel, ustedes se pueden imaginar, ya Dios había hecho que salieran torrentes de agua viva, se había puesto en el lugar que les correspondía a ellos, dejó que un hombre lo golpeara. ¿Para qué? Para que ellos pudiesen ser saciados, para darles una lección, para anunciar y para que fuera glorificado también el nombre de Él. Yo creo que eso fue lo principal. Pero ¿qué es lo que nuevamente vuelve a hacer el pueblo de Israel? Se queja. Es increíble, pero vuelve a lo mismo. Volvemos a lo mismo. ¿Cuántas veces después de que hemos recibido el agua de vida, después de que hemos bebido, después de que hemos recibido la palabra de Dios, tal vez la recibimos el día de hoy, la recibimos cada 8 días, pero llegamos a nuestras casas y ¿qué hacemos? Lamentablemente, cuando es el momento de aplicar esa palabra, no actuamos o actuamos como si nunca hubiésemos escuchado esa palabra. Actuamos como si Dios no hubiese hecho absolutamente nada en nuestras vidas en el momento en que fuimos ministrados por su palabra. Entonces, las cosas de Dios no son simplemente de emociones. Las cosas de Dios es para vivirlas todos los días de nuestra vida. Las cosas de Dios las debemos aplicar. Lo que dice la palabra de Dios es para aplicarlo durante todo nuestro día. En ningún momento podemos dejar por fuera la palabra de Dios. Es para aplicarla en todo tiempo. No es que en la iglesia somos uno, en nuestra casa somos otros, en nuestro trabajo estamos jugando a tener diferentes máscaras. Si somos cristianos en la iglesia, debemos ser cristianos en todo lugar en el que nos paremos. Así que hablemos como hijos de Dios, hablemos como quienes hemos recibido milagros de parte de Dios. Sé que muchos de ustedes han recibido milagros. Es más, yo creo que el mayor de los milagros es que ustedes hayan recibido la salvación. La mayor necesidad que nosotros tenemos es la necesidad de la salvación. Y si nosotros no estamos seguros de eso, pues grave para absolutamente todas las cosas. Todo lo demás no valdría de nada si la salvación no está primero. Entonces, eso fue lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario. Eso es lo que nos muestra que hizo también en el monte Oreb, en esa roca. ¿Cuál fue el pecado de Moisés? ¿Saben cuál fue? Creo que hace 8 días hablamos acerca de esto. ¿Qué fue lo que sucedió? Golpeó la roca en lugar de hablarle. Y uno dice, pero ¿cuál sería el pecado tan grave que cometió Moisés? ¿Ustedes se pueden imaginar estando en el lugar de Moisés?
yo digo que hay que agradecerle a Dios por nuestros líderes, por nuestros pastores, porque han sido puestos por Dios. Pero muchas veces nosotros, al ser ingratos, al ser insolentes y al ser desobedientes con las personas que Dios ha puesto enfrente de nosotros para dirigirnos, estamos siendo insolentes con Dios. Estamos siendo ingratos con Dios. Estamos siendo desobedientes con Dios. Así que cuidemos y honremos a nuestras autoridades espirituales. Jóvenes que están en este lugar, honren a sus autoridades espirituales y a sus autoridades terrenales. Honren a sus padres, honren a sus pastores. Debemos realmente valorar lo que ellos hacen. Yo no puedo decir ni ponerme en el lugar de Moisés. O sea, yo digo, si me pongo en el lugar de Moisés, tal vez hubiese hecho lo mismo. Porque al ver que una y otra vez ocurren las manifestaciones de Dios, y encima de todo llegan a decir, después de ver esa manifestación tan grande en la cual dice la palabra de Dios que fue llena toda la tierra de agua, cayó maná del cielo, fue dividido el mar rojo para que ellos pudieran pasar y quedar atrapado el ejército del faraón. O sea, tantas cosas, las codornices, todo lo que hizo Dios. O sea, fueron manifestaciones que cualquiera diría, no, pero yo con alguna de esas, con una sola de esas, yo, quién sabe quién sería en este momento, quién sabe dónde no estaría yo testificando el evangelio de Dios. Pues imagínense, ellos vieron una y otra vez esto y encima de todo vuelven a quejarse. Pues hermanos, nosotros, como les digo, no deberíamos ni siquiera acusarlos tanto a ellos. Primero pongámonos y mirémonos en un espejo a la luz de lo que dice la palabra de Dios. ¿Qué es lo que nosotros hacemos ante esas situaciones? ¿Cómo actuamos nosotros? ¿Es para nosotros fácil señalarlos y juzgarlos? O juzgar y decir en esos momentos de situaciones difíciles, en el momento en que nosotros estamos bien, fácil es para nosotros decir que no, pues nosotros deberíamos agradecerle a Dios, deberíamos alabar a Dios en todo tiempo. Pero por eso es que les digo, solo en esos momentos de dificultad es donde realmente se aflora lo que hay en el corazón de cada uno de nosotros. Así que no es en los momentos en donde todas las cosas nos salen bien, sino en esos momentos de dificultad, en esos momentos en los cuales somos pasados por el desierto, a plena luz del sol, donde estamos sedientos, es donde se puede ver realmente de qué lado estamos. Eso que hizo Moisés le costó la entrada a la tierra prometida, dirigiendo a un pueblo que todo el tiempo se quejaba, día y noche se quejaban, día y noche él hacía también manifestaciones de parte de Dios, y tras de todo volvían a lo mismo. La reflexión, la invitación que le quiero hacer a cada uno de ustedes, parte de Dios, porque sé que esto es palabra de Dios, ¿ustedes lo creen? Lo que quiere el Señor mostrar es que nos examinemos cada uno. ¿Qué es lo que estamos haciendo en esos momentos? ¿Qué es lo que está alimentando nuestras vidas? ¿De qué estamos siendo llenos? ¿Qué es lo que brota de nuestros corazones en los momentos de situaciones difíciles? Cada vez que nosotros decidimos dejar de confiar en Dios, estamos tomando esa vara y golpeando a Jesús nuevamente. Y ese pecado sí que nos va a costar. Tal vez estamos jugando con la gracia que Dios ya nos dio.
si es que la tenemos claramente. Primero examinémonos si realmente estamos en Dios. Examinémonos si realmente estamos dando frutos dignos de arrepentimiento. Si realmente estamos bebiendo de esa agua que no debe saciarnos a diario. Alimentémonos del agua de vida. Alimentémonos de Jesús. Comencemos a actuar tal y como Jesús lo hacía y nos lo muestra en su palabra. Seamos cristianos de verdad. Seamos cristianos verdaderos. Seamos cristianos que realmente el Señor Jesús se pueda sentir tal vez orgulloso de cada uno de nosotros. No nos llenemos de gloria a nosotros, hagámoslo todo para Dios, hagámoslo todo para honra y gloria de Él. Así actuaremos como verdaderos cristianos, pero llenémonos de la palabra de Dios. Los invito a que puedan ponerse de pie. Y que puedan en este momento, cierren sus ojos, puedan mirar y examinarse cada uno lo que hay en sus corazones. ¿Qué es lo que aflora en sus corazones en los momentos que pasan por dificultades, por situaciones difíciles? ¿Qué es lo que hay en tu corazón? Sabes bien que Dios ve cada una de tus actitudes. Él conoce tus pensamientos y las intenciones de tu corazón. Así que si la palabra de Dios te ha tocado en este momento, que es la palabra de Dios, no es la palabra que yo he dado, es la palabra de Dios, la que ha sido enseñada y expuesta por Él. Él empezará a traer a tu mente y a tu corazón cada una de las palabras que has declarado, que has dicho en contra de las situaciones. Pero claramente sabes que no son solo no es a las situaciones a quien tú te refieres, sino que es altercado a Dios, porque no has confiado en las promesas que Él te ha dado. ¿Cuántas promesas Dios te ha hecho en su palabra? ¿Cuántas veces has sido insolente y has sido ingrato? Tanta ingratitud ha habido en tu corazón que no recuerdas los milagros del ayer, que no recuerdas lo que Él hizo cuando llegaste a sus pies, que no recuerdas si llegaras y miraras para atrás por un momento, te analizaras todo lo que ha hecho Dios por ti y analizas tus palabras, lo que dices a diario. Realmente creo que quedaríamos completamente avergonzados delante de la cruz del Calvario. Todo lo que hemos sentido en nuestros corazones. Llegan los momentos de dificultad, llegan los momentos en los cuales no vemos ninguna salida. ¿A quién vamos? ¿Tratamos de solucionarlos por nosotros mismos? ¿Tratamos de inculpar a Dios? ¿O decidimos aferrarnos en Él? ¿O decidimos pedir y buscar la ayuda en Él? ¿No es Dios el que acomodó cada una de las estrellas, el sol y la luna, que hizo el mar, que hizo la naturaleza, que te hizo a ti? ¿Cómo puedes dudar de su soberanía? ¿Cómo puedes dudar de que Él no puede hacer algo por ti? O que Él no tiene todo en sus manos. No importa lo que esté sucediendo, no importa la dificultad. Sí, es más, hermano,
Si tú te encuentras en dificultad en este mismo instante, en este momento en el que tú estás, tal vez piensas que no hay salida para lo que estás viviendo, pues el Señor Jesús murió en una cruz del Calvario para que tú te bastaras de su gracia y para que tú tuvieras presente siempre que Él estaría ahí contigo. No importa lo que sobrevenga, no importa la dificultad, no importa la tribulación o la angustia, ninguna cosa te puede apartar del amor de Cristo. El amor de Cristo, la gracia de Él, lo que Él ha hecho por tu vida, no puede quedar en vano por una circunstancia. Si tienes que pedirle perdón a Dios por lo que has permitido en tu corazón, hazlo en este mismo momento. Que salgan las palabras de tu corazón, de tu boca. Confiésale lo que hay en tu corazón y confiésale a Él que Él es el Señor de tu vida. Alábalo en los momentos de dificultad. Alábalo en todo tiempo. Alabado sea Dios, creador de todas las cosas que existen. Alabado sea Dios por su soberanía. Alabado sea Dios por cada una de las cosas que nos suceden a diario, sean buenas o sean malas. Todo sea para gloria de Él. Alabado sea Dios en todo tiempo. Alabado sea Dios en los momentos de angustia. Alabado sea Dios cuando hay escasez. Alabado sea Dios cuando hay abundancia. Alabado sea Dios cuando estamos en persecución. Alabado sea Dios cuando estamos con nuestros hermanos. Alabado sea Dios en todo tiempo. Alabado sea Dios. Grande es su poder, grande es su soberanía. Gracias Dios, gracias Jesús por morir en la cruz del Calvario por nosotros. Tú en tu palabra nos dices que debemos bastarnos de tu gracia, porque tú te perfeccionas en medio de nuestras debilidades. Tú en tu palabra dices que tu voluntad es buena, es agradable y es perfecta. En todo tiempo Dios es bueno con nosotros. Para los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien. Deja de quejarte, hermano, y confía en Dios. Deja de expresarte negativamente y decide poner tu confianza plenamente en Dios, no en ningún hombre, no en esa circunstancia, en Dios, en Jesús. Aférrate a Él. Él es la roca de la cual brotarán ríos de agua viva. Él es la roca de la cual tú beberás y te saciarás. Con Él te debe bastar. El sacrificio de la cruz es motivo suficiente para gozarte, para estar en paz, para que haya gozo en tu corazón. Que fue tan poco lo que hizo Jesús por ti en la cruz, que no te puedes alegrar en los momentos de dificultad. ¿Hasta cuánto eres tú capaz de padecer por causa de Cristo? Gracias Jesús, gracias Jesús, gracias por tu sacrificio, gracias por morir en lugar de nosotros en la cruz del Calvario. Gracias porque tomaste el lugar que a nosotros nos correspondía. Gracias por eso, es algo que nunca voy a olvidar. Es algo de lo cual voy a estar agradecido eternamente contigo. Lo demás, tú lo añades. Yo primeramente voy en busca de tu reino y tu justicia. Lo demás, tú lo añades, Dios. Gracias por todo, Dios. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos.
Dale gracias a Dios por la vida del hermano que tienes a tu lado. Dale gracias a Dios por la vida. Tal vez nunca te has tomado el tiempo para agradecerle a Dios por los miembros de esta iglesia. No te preocupas por la situación que está teniendo tu hermano. Dale gracias a Dios. Bendícelos. Bendice esta iglesia. Bendice a la pastora de esta iglesia. Bendice a los pastores de esta iglesia. Bendice a cada miembro de la alabanza. Dale gracias a Dios. No te quejes más. Permite que en tu corazón haya gratitud. El problema no está en los hombres, el problema está en ti. Dale gracias a Dios. Si eres agradecido con Dios en todo tiempo, tendrás plenitud de paz y de gozo en tu corazón. Gracias, Dios. Gracias. Gracias por mi familia. Gracias, Dios, por mis pastores. Gracias, Dios, por esta iglesia. Gracias, Dios, por cada miembro de esta iglesia. Gracias, Dios, por cada persona que tú permites que comparta su palabra, Dios. Gracias, Dios, por cada uno de los hermanos que están aquí reunidos. Gracias, Dios. Gracias en todo tiempo. Te alabamos, exaltamos tu nombre. Te glorificamos, porque fiel eres tú en todo tiempo con nosotros. En tu nombre oramos, Jesús, y decimos amén y amén. Amén y amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos